Se murió en el incendio, susurró la vecina de enfrente con la voz quebrada mientras le pasaba una taza de café a uno de los bomberos. Yo estaba parada, a unos 20 metros, quietita, escondida detrás del cerco crecido de doña Elenita. Mi rebozo olía a aceite quemado y humo. No tenía planeado andar afuera con la lluvia torrencial y el lodo en el pelo, pero tampoco había planeado sobrevivir al incendio que mi propio hijo me prendió. Ellos creían que yo estaba adentro dormida. Eso fue lo que él les dijo a los policías. Mi mamá siempre se duerme como a las 9, dijo Jaciel con la voz temblorosa. Nunca pudo salir, pero yo sí salí, no gritando ni corriendo. Ya llevaba semanas durmiendo en el taller del fondo. Nadie preguntó por qué una señora de 74 años, con la cadera que me duele, hasta para rezar, prefería una camita plegable, entre herramientas y cajas viejas, antes que su propia cama. Jaciel nunca se dio cuenta. Desde noviembre no pisaba esa parte de la casa. Decía que había humedad, que era peligroso. La noche antes del incendio, me trajo un plato de caldo y una botella de vino barato. Lo llamó nuestra pequeña tradición, como si lleváramos años haciéndolo. Pero no me miraba a los ojos. Limpiaba la mesa de más. Sonreía muy rápido. Y cuando se paró en la puerta, dudó antes de decirme: «Que duermas bien, mamá». Después se oyó el clic del candado, desde afuera. Pensó que me tenía atrapada, pero yo esperé a que se apagara la luz del corredor, salí por la puerta lateral del taller, cerré con llave por dentro y me senté con mi cobija y mi termo de té de manzanilla. Puse la camarita en el estante encima de la caja de herramientas bien apuntada, y cuando llegaron las llamas, apreté grabar. El taller no era cálido. Olía a aceite viejo y madera húmeda, y la camita rechinaba cada vez que me movía. Pero era mío. La casa se fue quedando más callada, pero de una manera rara. Jaciel dejó de tocar a mi puerta. Empezó a usar Mitsuru sin pedir permiso. Compraba la despensa y la guardaba en los gabinetes que yo ya ni abría. Después llegó el correo. Un sobre con el nombre de una aseguradora que yo nunca había visto. Pensé que era publicidad y lo abrí. Venía a nombre de Jaciel completo, sin Y Gregoria, sin mi firma por ningún lado. Era una póliza nueva de la casa. El monto me apretó el pecho, casi 9 millones de pesos. Muchísimo más de lo que valía la casa. Ni una mención de mí. Miré el papel un rato largo, lo doblé con calma y lo regresé al sobre. Esa misma tarde tomé el camión hasta Plaza Universidad, 2 pueblos más allá. Pagué en efectivo la camarita de seguridad más chiquita que encontraron. Cabía en la bolsa del rebozo, traía su base para pared y casi no hacía ruido. Me dije que era por tranquilidad. Pero esa noche, mientras acomodaba el ángulo, apuntando a la puerta de la cocina, ya sabía lo que iban a encontrar. Y no tuve que esperar mucho. Jaciel llegó pasadito de las 6 con una bolsa de comida para llevar en una mano y la botella de vino en la otra. Pensé que podíamos cenar un viernes como Dios manda, dijo con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, como si estuviera actuando de hijo perfecto. Le seguí la corriente. Puse 2 platos en la mesa mientras él sacaba la comida unas empanadas recalentadas y vino de gasolinera. Sirvió torcido y se puso a dar vueltas por la cocina como revisando que todo estuviera en su lugar. ¿Ya arreglaste la luz del corredor?, preguntó de repente, prendiendo y apagando el apagador. ¿Las ventanas cierran bien? ¿Los candados están buenos? Le hice una seña con la cabeza, sin palabras. Ya había aprendido. Comimos casi en silencio. Él llenaba los huecos hablando del clima y de cosas del trabajo que no me importaban. En un momento se rió solo y levantó la vista para ver si yo también me reía. No me reí. A las 8:15 sacó un sobre gordito del bolsillo del suéter. Pues no es nada del otro mundo, dijo deslizándolo por la mesa.
Puro trámite de seguros, ya sabes, por si las moscas. No lo toqué. Respiré hondo y lo metí debajo del recetario rojo que está junto a la estufa. Vi cómo se le tensó la quijada un segundo. Se fue a las 8:30, después de dejar la mesa impecable, como quien no piensa volver. Yo no me acosté. A las 2:43 de la mañana me despertó el chirrido suave del portón trasero. Me incorporé despacio. La lucecita verde de la cámara parpadeaba en la oscuridad. 2 sombras cruzaron el patio. Una alta, una más ancha. Al segundo hombre no lo conocía, pero la voz de Jaciel sí baja segura. Después llegó el olor fuerte, químico inconfundible. Gasolina. Se movieron rápido, echándola por la ventana de atrás, por los zócalos, por las escaleras. Uno llevaba algo envuelto en trapo. El del tatuaje prendió el trapo. Jaciel miraba, y yo los miraba a los dos. La llama prendió rapidísimo. La vi saltar del trapo al barandal, trepar por la madera, como si recordara cada paso que yo había dado ahí. Se extendía en rachas furiosas hambrientas, convirtiendo 30 años de pintura en humo en segundos. Jaciel ni se inmutó, el otro tampoco. Se quedaron un rato mirando, y luego se perdieron por el callejón como quien borra una vida y se va por unas chelas. Las ventanas se volvieron oro. Se oyó el tronido de los vidrios reventando, el quejido de la madera calentándose. Yo seguía quieta, debajo de la cobija agachada, detrás del cerco de doña Elenita, con el agua de lluvia empapándome las piernas. Los dedos apretaban la tela. La camarita pesaba en la bolsa. La lucecita verde parpadeó hasta que el humo la alcanzó. Luego se apagó. 10 minutos después llegaron las sirenas. Las pipas doblaron la esquina chillando llantas. Llegaron tarde. Tarde para salvar lo que ya no existía. Los bomberos trabajaban rápido, callados, mangueras, escaleras, órdenes cortas. Pero yo sabía que no importaba. El fuego ya se había comido el corazón de la casa. El tejado se vino abajo con un crujido que sonó a despedida. Alguien gritó mi nombre entre los vecinos. Estaba dentro, no pudo salir. Yo me quedé callada. No lloré, ni por las paredes, ni por las fotos, ni por las cartas guardadas en el cajón del escritorio viejo, ni por los azulejos rotos que don Harold puso con sus manos, ni siquiera por el niño al que una vez mecí en esa misma sala, antes de que supiera ponerle nombre a la traición. Solo sentía el dolor de las rodillas vivo y constante, prueba de que yo no me había hecho humo. El humo se enredaba en el árbol de trueno que plantamos cuando Jaciel nació, y entre esa neblina caliente y el olor a pérdida, esperé hasta que la última manguera dejó de sisear, hasta que llegó el perito en su suru negro. Y entonces salí. El perito llegó antes de las 9, estacionándose despacio, como quien ya hizo esto 1000 veces. Bajó ajustándose la chamarra, mirando lo que quedaba de mi casa. El tejado hundido, la escalera chamuscada, las láminas torcidas como papel quemado. No gritó, no preguntó por sobrevivientes. Solo empezó a trabajar. Bloc, cámara, pasos, queditos. Lo vi recorrer el perímetro, las botas rompiendo la tierra mojada. Se detuvo en el corredor de atrás, se agachó, tocó con el dorso del guante un pedazo de piso quemado. Supo que fue intencional. Hasta desde mi escondite lo noté, el cuerpo se le tensó profesional pero preocupado. Cuando dio la vuelta para regresar al coche, salí. Disculpe. Se enderezó sobresaltado. Me miró el rebozo lleno de humo, el pelo pegado con lodo y ceniza, el cansancio que ya no me dejaba fingir. No dijo nada. «¿Esto le va a interesar?», dije extendiéndole la camarita. Dudó antes de tomarla. Se veía chiquita en su mano enguantada. Le dio play. A los 10 segundos frunció el ceño. A los 30 soltó el aire fuerte. Cuando llegó el momento en que Jaciel prendió el trapo, se le marcó la mandíbula.
Señora, ¿quiere sentarse? En el corredor de doña Elenita había un columpio al que nos subíamos en las posadas. Me senté ahí con la cobija sobre los hombros. Él se quedó de pie, mirando el video, las llamas reflejándose en su cara. Mis manos descansaban quietas en el regazo. No me sentía valiente. Solo sentía que ya era suficiente. El perito apagó el video y me miró con una seriedad que lo cambiaba todo. Cuando me pidió que lo acompañara al coche para rendir declaración completa, me levanté sin pensarlo 2 veces, lista para la mañana larga que venía. La comandancia olía a café viejo y cera de piso, de esos lugares donde lo suave no dura. Me llevaron por entre escritorios hasta un cuartito con puerta pesada y vidrio grueso. Mason, así se llamaba, puso la camarita en la mesa y la conectó al monitor. «Es solo para confirmar horarios», dijo con suavidad. Asentí. Yo no necesitaba confirmar nada. Yo sabía lo que vi, lo que viví. Bajó la luz y ahí estaba otra vez mi casa todavía en pie. La silueta de Jaciel en la oscuridad, el roce de su chamarra, la voz del otro hombre baja e impaciente, y luego la de mi hijo más clara de lo que recordaba, como si hubiera estado esperando resonar ahí. «Duerme como piedra. Vámonos rápido». No lloré, ni ahí. Mason me miraba tanto como al monitor. Lo sentía, pero no lo miré. Yo tenía los ojos puestos en el fuego que volvía a nacer en la pantalla, en cómo mi hijo caminaba por la cocina tranquilo, casi aburrido, como quien prende la luz. Como si no fuera el mismo lugar donde dio sus primeros pasos, donde aprendió a escribir su nombre con dedos pegajosos de mermelada. Cuando terminó el video, Mason lo apagó. El cuarto se sintió más chico. «Ya hablamos con la fiscalía», dijo. «Con esto les basta. Es incendio provocado, fraude al seguro y tentativa de homicidio». Volví a asentir. Vine a hablar, no a discutir. «¿Entiende lo que significa mi hijo quiso matarme?», dije. «Entiendo». Se inclinó hacia adelante, codos en la mesa. ¿Estaría dispuesta a declarar? Lo miré y detrás de él todavía se veía el reflejo tenue de la casa negra en la pantalla. Mi voz salió baja pero firme. «Claro que sí». Mason soltó el aire. «Entonces vamos rápido. Usted va a estar segura». No contesté. No me sentía en peligro. Me sentía como si algo dentro de mí ya se hubiera quemado hasta el suelo. Y por fin estaba parada en tierra limpia. Me recargué en la silla lista para lo que viniera. Apareció después de la comida. Doña Elenita abrió y me miró con esa cara de «esto no me gusta nada». El hombre del traje gris de rayas zapatos, que brillaban demasiado para nuestra banqueta rota, traía un portafolio que parecía recién salido de la tienda. «Señora Gregoria Morales». Asentí. «Soy el licenciado Sergio Klein. Vengo de parte de su hijo Jaciel. No lo invité a pasar». Doña Elenita se paró lo suficientemente cerca para que quedara claro. «Solo quería unos minutos, si me permite. Tal vez haya una forma de arreglar esto, sin tanto ruido». Lo dijo como si me estuviera regalando algo. «Su hijo está muy afectado», siguió. «Esto se salió de control. Pero hay un camino que no pasa por juzgados». Esperé. «Creemos que hubo un malentendido», dijo con cuidado, como ensayado. Esa palabra fue la que me encendió. No dije. Me encerró con candado, prendió la lumbre. Eso no es un malentendido. Eso es un plan. Se movió un poco incómodo, pero no discutió. Bajó la mirada y acomodó un papel que no necesitaba acomodo. «Jaciel es su único hijo», dijo más bajito. «Esto lo va a destruir». Salí al corredor y me le acerqué. «Él ya destruyó algo», le dije. «Solo que no terminó el trabajo». Abrió la boca, pero no le di chance. Me volví hacia doña Elenita. «Ya estuvo, ¿verdad, Klein?» Se quedó un segundo más, asintió y se fue sin decir más. Su coche arrancó suave, demasiado elegante para una calle llena de puertas con mosquitero y columpios oxidados. Doña Elenita no preguntó. Solo me pasó una taza de té de canela, su mano caliente sobre la mía.
Esa noche, ya sola en el cuarto de visitas, se lo susurré a la oscuridad por primera vez. Mi hijo quiso matarme. Ya no sonaba a traición, sonaba a verdad pura. El juzgado estaba más frío de lo que imaginé. No solo de temperatura, el sonido rebotaba, como si no hubiera dónde aterrizar suave. Tomé el camión esa mañana. Me desperté antes que el sol, doblé mi rebozo, subí sola las escaleras del palacio. Las rodillas me reclamaban cada escalón, pero subí derechita. Jaciel ya estaba ahí cuando entré. Sentado en la mesa de los acusados con las manos esposadas adelante, el traje le quedaba grande. No me miró, no miró a nadie. Solo tenía la mirada perdida entre el piso y la nada. Llamaron mi nombre. Alcé la mano derecha. Juré decir la verdad. La secretaria preguntó si estaba lista. Asentí. El fiscal habló primero. Tranquilo, ordenado. Me preguntó desde cuándo dormía en el taller. ¿Por qué? ¿Qué vi? ¿Qué escuché? Contesté claro sin adornar. Los hechos bastaban. Después pusieron el video. Se oscureció la sala. Parpadeó la pantalla. La voz de Jaciel llenó el silencio. Duerme como piedra. Vámonos rápido. No lo miré. No volteé. Mantuve las manos cruzadas en el regazo y vi cómo el corredor volvía a arder ahora en alta definición. 12 personas del jurado miraban también. Alguien soltó el aire fuerte cuando cayó el trapo encendido. Cuando la pantalla se apagó, las luces subieron despacio. El abogado defensor se levantó. Señora Morales, dijo con cuidado, ¿usted cree que su hijo tuvo la intención de matarla? Lo miré por primera vez desde el incendio. Su cara había cambiado, o tal vez la mía. Se veía más chico, no más joven, solo menos. Sí, dije. Sí creo. No se oyó ni una mosca. Solo el rasguño lento de la secretaria, escribiendo cada palabra. Cuando bajé del estrado, crucé mirada con una señora del jurado. No apartó los ojos. No me dio lástima. Me miró como quien entiende, y con eso me bastó para seguir caminando. Estacioné el remolque justo donde antes estaban las escaleras de la entrada. No era gran cosa, paredes de lámina, una sola hornilla y una cama que suspiraba cada vez que me sentaba, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo, cada centímetro era solo mío. Todas las mañanas barría el patio. Todavía caía ceniza cuando soplaba el viento. Se juntaba en las esquinas de la barda, en las grietas de la banqueta, hasta en mi pelo. Una tarde, agachada, recogiendo hojas quemadas, sentí algo redondo bajo la suela del zapato. Era la perilla de la puerta de atrás, enterita, todavía tibia del sol. La giré en la palma el pulgar, encajando en la ranura gastada de siempre. No lloré, solo la llevé adentro, la lavé, le quité el hollín y la puse en el marco de la ventana, un ancla chiquita y rara. Doña Helenita llegó con la lluvia abrazando una bolsa de mandado. No tocó. Entró mojada y cariñosa como siempre. Puso agua para el té mientras yo acomodaba las latas. Nos sentamos frente a frente en la mesita plegable, el vapor subiendo entre nosotras. ¿Lo extrañas?, preguntó bajito. No contesté de una. Extraño al niño, dije al rato, al que juntaba taparroscas y tarareaba bajito cuando creía que nadie lo oía. Ella asintió. Al hombre que entró a ese juzgado, ese ya no lo conozco. Tomamos el té en silencio. Afuera la tormenta tamborileaba en la lámina como si tuviera prisa. Yo miraba la perilla en la ventana atrapando la luz del atardecer. No brillaba, pero tampoco era del fuego. Se había quedado, como yo. Esa tarde planté lavanda en la orilla del terreno, justo donde antes estaba la cocina. La primera lluvia empapó la tierra y en el buzón encontré la carta. La lavanda prendió mejor de lo que esperaba. Echó raíces tercas entre la ceniza. La planté despacio, hilera por hilera, donde antes estaba el corredor. El olor todavía no era fuerte, pero ya venía. Hay cosas que necesitan tiempo. La carta llegó a la mañana siguiente.
Sobre sencillo. Sello del gobierno. Mi nombre escrito con letra firme conocida. Era de Mason, una sola hoja. Mi papá murió en un incendio cuando yo tenía 11 años. Lo declararon accidente, pero no lo fue. Nunca levantaron cargos. Nadie me creyó. Me hice perito para demostrar que la gente se equivoca. Pero nunca lo logré. Leí esas líneas 2 veces. Al final decía, gracias por no callarte. Me recordaste por qué empecé. Doblé la carta y la guardé en el cajón con los otros papeles, las sentencias, recibos viejos, la carta que le escribí a Jaciel y nunca le mandé. Me serví té como todas las mañanas, solo que esta vez lo llevé afuera. El cielo se había abierto. El árbol de trueno junto al remolque seguía torcido, medio chamuscado. Pero la otra mitad floreció. Me senté debajo el sol filtrándose entre lo que quedaba de las ramas. La taza calentaba mis manos. No me sentía como si hubiera ganado algo. No hay trofeos por sobrevivir a tu propio hijo. No hay premios por decir la verdad. Pero me sentía completa, no intacta, no sin cicatrices, solo completa. Y con eso bastaba. El árbol crujió con el viento, las hojas rozándose como voces demasiado bajitas para escucharlas. La casa ya no estaba. Los candados, el papel tapiz, la cocina donde Jaciel dio sus primeros pasos. Pero mi nombre sí, ese todavía lo tenía. Y sentada ahí, con la taza en la mano, los ojos cerrados bajo un cielo que por fin se había callado, entendí. Hay cosas que no sobreviven al fuego, pero hay otras que nunca lo necesitaron. Y esa parte de mí que había esperado tanto para hablar, por fin se acordó cómo.